Invitamos a los señores José Antonio Gragnani y Víctor Sánchez Azañero a acercarse al escenario para iniciar el segundo panel de la tarde: Avances y desafíos del financiamiento PYME en el mercado de capitales. Modera este encuentro el doctor Fernando Luciani. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar acá presentes. Muchas gracias en particular a FIAP por darme la posibilidad de moderar este panel. Esto lo digo en nombre propio y en nombre del mercado argentino de valores que represento. Es un gusto hacerlo en este auditorio y con dos speakers de alto valor. Vamos a hablar de los desafíos y algunos avances puntuales que el financiamiento PYME tiene en nuestro país en particular y en nuestras jurisdicciones de Latinoamérica, de FIAP. Pero para poner en contexto de qué vamos a hablar, permítanme dedicarle 2 minutos a contarles qué es lo que pasa en Argentina en relación al financiamiento PYME, como introducción luego a lo que nos va a contar Víctor y José Antonio. Todo el financiamiento PYME, como ustedes conocen en Argentina, está concentrado en MAB como un mercado especialista que desde hace 3 o 4 años a esta parte tiene su foco exclusivo en el financiamiento PYME. Esto no es, digamos, azaroso, sino que surge a partir de importantes acuerdos que tenemos con los distintos mercados, en particular con BIMA. Eso nos ha dado a MAB una importante especialización, y esa especialización tiene su correlato muy concreto en algunos avances en el desarrollo y en el crecimiento del volumen que nos hace sentir muy bien. Todo el financiamiento PYME que está concentrado en MAB se resuelve a través de un set de productos, entre los que principalmente se destacan el cheque de pago diferido, avalado por las SGRs, el cheque de pago diferido CLIN, o que financia las cadenas de valor, el cheque de pago diferido que tiene garantías de commodities del propio mercado, el pagaré en dólares o en pesos, un poquito más retraído, pero también es un instrumento importante, el de las obligaciones negociables, pymes o simples. Y en este último tiempo irrumpe, generando gran expectativa, la factura de crédito conformada, producto que en particular en Perú funciona muy bien y luego Víctor nos va a contar. Todo este set de productos de financiamiento PYME representaron algo así en el 2018 como $1.000 millones puestos en financiamiento de las compañías pymes. En el 2019 dejamos de usar el dólar para medir nuestras estadísticas, por obvias razones, pero es interesante decirles que en los primeros 6 meses del año, aproximadamente el financiamiento PYME tiene un volumen de 50.000 millones de pesos. Y sobre la base de esta proyección, creemos que vamos a cerrar el 2019, ahora sí en dólares, con algo así como 1.200 millones de dólares aplicados al financiamiento PYME, que representa casi un 400% de los valores históricos de financiamiento para las compañías pymes. La verdad que eso nos pone muy contentos, y nos pone muy contentos también hacerlo en conjunto con los 3 mercados del país con los cuales nos complementamos y trabajamos en pos de esta especialización más compleja que es el financiamiento de empresas pymes. Estamos contentos, pero el desafío es mucho más grande. Ustedes saben que esos 1.000 millones de dólares, si ustedes quieren, financian al 2% de las empresas pymes, nada más. Esos 1.000 o 1.200 millones de dólares representan algo así como el 0.3% del PBI argentino, que es muy poquito respecto de los comparables internacionales. Todo el financiamiento PYME en Argentina, y este dato es muy relevante, cubre como máximo 1.2 días de venta de las empresas pymes. Todo el financiamiento PYME cubre solamente el 0.5% de las ventas de las empresas pymes. Para estar en un estándar comparable con otros países o en el estándar que recomienda la OCDE, el financiamiento PYME debería cubrir algo así como 40 días de financiamiento. Pero bueno,
La verdad que lo hecho es muchísimo, estamos muy contentos, muy conformes, pero tenemos mucho que aprender. El objetivo del MAB es no multiplicar por 34, que sería el estándar internacional, sino multiplicar solamente por 10 en los próximos 2 años. Ese es el desafío que nosotros tenemos. Para ayudarnos en ese desafío, Víctor de la Bolsa de Lima y José del Banco Mundial nos van a contar sus experiencias y responder algunas preguntas que sin duda nos van a ilustrar. Bueno, buenas tardes, gracias a ambos. Y la primera pregunta para José Antonio tiene que ver con cuál es la visión, cuál es el diagnóstico que respecto del financiamiento PYME el Banco Mundial tiene, considerando a estos sujetos pymes como débiles o como más necesitados de la asistencia general y cómo las políticas pymes del Banco Mundial impactan en los distintos países de la región. Sería muy importante que, para complementar las preguntas, nos cuentes cuáles son las principales líneas de financiación que el Banco Mundial promueve en los distintos países. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Fernando. Buenas tardes, Víctor, y a todos los participantes. Yo voy a hablar en portuñol. Me disculpen, pero yo no hablo muy bien español, pero yo voy a hablar en portuñol. Si tienen una duda, por favor, pueden preguntar. Yo voy a intentar explicar de otra forma. Pero nuestra experiencia es muy rica en este tema, porque el financiamiento de pequeñas y medianas empresas es un tema estratégico para países industrializados, emergentes y también en desarrollo. Hoy a nivel global, 50-70% del financiamiento es hecho por crédito bancario. Entonces, después de la crisis de 2008, los mercados y los participantes del mercado, pymes y países, están buscando otras alternativas de financiamiento para el mercado. Solamente para dar un panorama, yo creo que se dice panorama para el mercado, hay hoy 162 millones de pymes solamente en mercados emergentes en desarrollo, 141 en micro y 21 millones de pequeñas y medianas empresas, solamente en esos mercados. El total demanda potencial es de 8,9 trillones de dólares para esos proyectos, para esas empresas, pero solo 3,7 son financiados. Entonces, 5,2 trillones de dólares no son financiados hoy. Estas empresas representan 19% del PIB de estos países. Entonces, son empresas que son muy importantes para el crecimiento del PIB, para generación de empleo, pero no tienen una capacidad de financiamiento buena y el acceso al mercado de capitales. Y el mayor déficit de financiamiento está en Latinoamérica y Caribe, con 87%. Después de 2008, con la crisis que tuvimos, podemos ver que hay una búsqueda de países industrializados por soluciones. Y los factores que impactaron mucho el desapalancamiento de la banca. Como sabe, la introducción de Basilea y las nuevas reglas de Basilea reducieron el volumen de recursos para bancos prestarem para empresas, incluso pequeñas y medianas empresas. El segundo punto es el ambiente de bajas tasas de interés en el mundo, principalmente Europa y algunos países de Asia, algunos con tasas negativas también.
Entonces, los inversionistas están buscando otras alternativas de investimento. El terceiro ponto, que os inversionistas institucionais, por incorporar maior grado de critérios ambientais, sociais e também governo corporativo, preferem analisar melhor as inversões. E isso também impacta em las empresas que têm que adotar outros critérios para a produção. E, por último, uma maior tecnologia a los serviços financeiros. Aqui estamos falando de outras plataformas que estão sendo criadas e também as fintechs. Sobre mecanismos, Opciones de financiamiento. opções, nós temos visto vários mecanismos diretos e indiretos no mercado e também no mercado de ações, mercado de deuda de ações. Eu vou mencionar alguns deles, pero estes são em geral o que nós temos visto, pero quando vamos a país, buscamos customizar os mecanismos de acordo com a situação do país, de acordo com a situação dos inversionistas e também das pymes. Então, temos visto que como mecanismos indiretos, emissões de deudas e ações por parte de entidades especializadas que não são bancos. Então, estamos falando de cooperativas, de entidades financeiras, de entidade de microfinanciamento, leasing e algumas factorings e fintechs também. A grande ventaja deste novo sistema, ou novo mecanismo, é que estas entidades normalmente pedem volume menor de garantias. Então, os bancos, em vários projetos, em vários financiamentos, pedem 100%, 150%, até 200% de garantia, pero estas empresas pedem menos em termos de garantia. O segundo ponto é a titularização de crédito por parte de bancos e entidades especializadas. Temos vários exemplos em Estados Unidos, também em Espanha, que esse mercado está desenvolvendo. E terceiro ponto, bônus cobertos, que são os covered bonds, com subyacente de crédito de pymes, pero é produto ainda que não está desenvolvido, que ainda tem tempo para desenvolver, pero tem crescimento, pode ser muito importante, porque há dois tipos de garantia. É garantizado pelo emissor e também pelos créditos. Em termos de mecanismos diretos ou de capital e trabalho, temos soluções basadas em facturas, em préstamos e também em emissões. Em faturas, normalmente em faturas podemos pensar em micro e pequenas empresas, pero em préstamos e emissões normalmente em medianas, pequenas ou medianas empresas que têm uma organização melhor internamente. E, por fim, mercado de acesso a capital acionário, nós temos colocação de pequenas emissões, que são os equity crowdfunding, por via de plataformas que estão sendo utilizadas principalmente por startups. Mercado de ações pymes, nós temos em Austrália, em Espanha, também em Brasil. Eu trabalhei em Brasil, em B3 agora, pero era BMF Bovespa. Estava tentando desenvolver o mercado de Bovespa+, que é o mercado de pequenas e medianas empresas. É mercado muito difícil, por mais que tenha uma flexibilidade maior de regulação, é muito difícil de desenvolver, mas é mercado muito importante e muito promissor.
E por fim, Private Equity e Venture Capital. Bien, muchas gracias. Desculpe se foi muy longa minha Impecable. resposta, pero... Impecable. Bueno, Víctor, desde el punto de vista de la Bolsa de Lima, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes hacen del ecosistema PYME en tu país y cuáles son las principales herramientas financieras que dentro de este contexto más global que define José Antonio ustedes lograron hacer funcionar y que sean exitosas? Sí, buenas tardes de todo, muchas gracias por la invitación, Fernando, la FIAP. A ver, en efecto, el diagnóstico que nosotros hicimos ya hace algunos años, desde el 2015 que empezamos a trabajar en el tema, fue un poco la estructura, digamos, de las pymes en nuestro país es más o menos similar a la estructura de nuestros países, de la región, ¿no? Aproximadamente nosotros tenemos 1.500 empresas, ¿no? El 97%, 98% de ellas, ¿no? Son pymes. Estamos hablando de, vamos a decir, un 70% según la autoridad tributaria, ¿no? De empresas que regularmente presentan una declaración jurada, por tanto son esas empresas las que se convierten en el target, digamos, de este producto, ¿no? Y claro, dentro del análisis que nosotros hacíamos al inicio, veíamos cuáles eran las fuentes de financiamiento que en la práctica tenía una pyme, y en realidad tenía la fuente de financiamiento, vamos a decir, formal, financiera, ¿no? A cargo del sistema financiero, valga la redundancia, y la informal, digamos, no había una intermedia que en todos los países o en los países desarrollados se conoce como el factoring, independientemente si es con o sin recursos, ¿no? Entonces, ese fue un poco el espacio en el que nosotros vimos que este producto podía calar, ¿no? Un tema que nosotros veíamos también como una oportunidad era de que solamente el 5% en ese momento, 4 o 5%, de las empresas tenían acceso a financiamiento, ¿no? Entonces, esa era pues una gran oportunidad también para desarrollar un producto que llegue y solucione la problemática de estas de 1 millón de empresas aproximadamente, que aportan al PBI aproximadamente entre el 24 y 25%. Entonces, ese fue un poco el contexto en el que nos encontramos al momento que diseñamos la solución en un esfuerzo que creo que es una condición para el desarrollo de este tipo de productos, que es un esfuerzo público-privado, ¿no? No hay, creo, un producto exitoso, o no habría un producto exitoso, dependiendo de cada país, quizás se pueden establecer algunos mecanismos alternativos, pero en nuestra experiencia, ¿no? El éxito de este producto fue primero por una coordinación muy estrecha entre el sector público y el sector privado. El sector público dando las facilidades normativas, ¿no? En fin, la parte, digamos, que le compete a la política pública, y el privado invirtiendo y poniendo pues, el capital y el esfuerzo para que este tema empiece a desarrollarse. Entonces creo que fue un trabajo conjunto bastante bueno. ¿Qué tenemos como resultado? ¿Qué nos ha generado como resultado? El primer año de operación, digamos entre el 2016 y 2017, ¿no? Logramos aproximadamente un casi 0.40 del PBI, ¿no? El segundo año esta cifra se duplicó gratamente, ¿no? Estuvimos casi en el 1%, y el tercer año de operación, que es el que se cierra, digamos, de agosto a agosto de 2019, ¿no? Tenemos registrado 1.8 del PBI. Esperamos que estas cifras pues, se multipliquen, ¿no? El sector, digamos, del financiamiento financiero, ¿no? Tiene fundamentalmente una atención en un segmento de las empresas PYME que no llega necesariamente a aquel segmento, tipo de empresas al cual sí llega una factura negociable, ¿no? Entonces, digamos que hay ahí un tema también que se puede tornar como una oportunidad, ¿no? Eso es, digamos, como un diagnóstico previo, general, y seguramente luego vamos a desarrollar la idea ya explicando el producto propiamente dicho, ¿no? Perfecto, muy claro, muy claro. Yendo a José Antonio y al rol puntual del Banco Mundial en el desarrollo de las economías y en particular de las pymes, ¿nos podés contar
cuáles son las principales acciones o líneas de trabajo que ustedes desarrollan con los gobiernos y los mercados en las distintas jurisdicciones para lograr que el financiamiento PYME crezca en cada país en relación al PBI, bueno, y que eso genere mayor empleo y desarrollo. Assim, o Banco Mundial trabalha em vários países com assistência técnica, programas de assistência técnica, e tenta ver as condições dos países, analisar a situação de emissores, de potencial emissores ou de las pymes, a infraestrutura de mercado, passando por regulação, por regulação operacional e legal, por a parte de plataforma de negociação, também a parte de sistema tributário, e também analisando a parte de demanda, quem são os inversionistas, qual é o objetivo dos inversionistas, que querem, se a regulação está favorável ou não. Então, nós utilizamos os instrumentos já existentes, pero tentamos customizar os produtos de acordo com a situação do país. Estamos trabalhando com Colômbia para titularizar microcréditos rurais, também com Líbano, Peru, com fundos de titularização, com inversão de IFC também. A IFC está participando como inversor. Também em Peru, titularização de crédito. Em Rússia, com titularização de crédito. Então, temos vários projetos já iniciados e estamos desenvolvendo outros ainda em fase inicial con otros países. Bien, bien. Y ahora, en el caso de Lima, que es muy cercano y que nosotros lo miramos mucho en estos últimos 2 años, a partir de que se aprobó la ley de factura de crédito, sería súper interesante que nos cuentes cuáles fueron el diagnóstico, las motivaciones que en Perú generaron el nacimiento del factoring, cuáles son las particularidades, cómo funciona este sistema. En Argentina hablábamos antes de ahora con Víctor de que el sistema parte de la base de que AFIP determina 1.400 grandes empresas que están obligadas a aceptar a los 30 días de la emisión de la factura la conformación, y luego de esos 30 días la pyme tiene un título valor que se deposita en la caja de valores, de ahí al MAB, y del MAB todos los agentes lo pueden comprar y vender. Bueno, es un producto que, como dato, está en testing, hace 1 mes y 20 días que empezó a funcionar. Todos los sistemas de acople funcionaron bien, de trading también. En estos 35 días, no es para competir porque no puedo, pero se negociaron 60 millones de pesos, hubo 12 facturas negociadas, todo en un contexto de testing. Hay un desafío de elegir los 10 primeros agentes que van a operar. Bueno, en realidad cuento esto porque tenemos una gran expectativa de que en algunos años la factura de crédito pueda ser tan exitosa como lo es en Lima. Así que te agradecemos que nos cuentes al respecto. De acuerdo. A ver, quizás empezando con la primera parte, que era el diagnóstico, digamos, que encontramos, ¿no? Como consecuencia de este esfuerzo público-privado, ¿no? Encontramos primero que la normativa no era digamos, suficiente, ¿no? Generando las condiciones para que los actores puedan desarrollar negocios. Habían una serie de vacíos legales, no se habían tomado en consideración una serie de reglamentación, por tanto la estructura legal era un tema fundamental. La estructura impositiva, no menor, para evidentemente incentivar este segmento, también se ajustó, se incorporó una serie de beneficios e incentivos, ¿no? Para digamos, la negociabilidad de esta factura negociable. Aquí en Argentina se le denomina factura comercial, en Perú se denomina factura negociable. Otro tema que también veíamos, y era un poco
vamos a decir, un elemento que no permitía su rápido desarrollo era que no había una centralización del control de las facturas que se estaban negociando, ¿no? Es decir, había mucho cuestionamiento respecto a que una factura se podía negociar más de una vez, como de hecho sucedía en el ámbito, digamos, en los bancos. Claro, en los bancos no tenía, digamos, esa particularidad o la preocupación que sí lo había en otros segmentos, porque los bancos aplicaban cualquier error, ¿no?, a las líneas de crédito directamente de los compradores, ¿no? Otro aspecto, precisamente con los compradores, era que encontramos una posición, como seguramente lo hay en cada uno de nuestros países, una posición negociadora bastante dura, ¿no? Y no obstante la existencia ya desde el año 2009 de una ley de factura negociable, ¿no? Habían algunos compradores que ponían no negociable, un sello de no negociable a la factura negociable, digamos, ¿no? Entonces esa posición evidentemente hacía que el proveedor simplemente acepte no negociar y esperar 60, 80 o 120 días, ¿no?, para no perder el cliente. Entonces era un tema que lamentablemente no se podía romper. Otro tema que nosotros… En eso, Víctor, perdón que te corto, pero sí, es oportuno. En eso, Víctor, sí podemos competir, porque en estos casi 60 días las picardías que hemos visto para evitar que la factura no sea negociable son casi infinitas. Sí, No sí, lo bueno, voy a ahí… describir, pero… Sí, no, y ese es un tema, digamos, que se va… estas prácticas van mutando, ¿no? Y ya, evidentemente, ahora ya no pueden, porque nosotros dijimos, oye, bueno, esto que se haga solamente con factura electrónica, ¿no? Y entonces ahí ya no le pueden poner ningún sello, ¿no? Pero ahora el tema llega a que en los acuerdos comerciales de compra, en las órdenes de compra, en las órdenes de servicio, en algunos casos se incorpora algunas cláusulas o se incorporaba algunas cláusulas donde no le permitía la negociabilidad de las facturas, ¿no? Una reciente, digamos, ajuste a la normativa ha sido que el Ministerio de Economía, ¿no?, ha generado un mandato a nivel legal donde no se permite ninguna práctica que impida la transferibilidad de la factura negociable, con lo cual por ahí seguramente va a aparecer alguna otra práctica, ¿no?, que no la conocemos, pero por lo menos las conocidas ya están superadas, ¿no? Entonces, y comentaba, y el último tema también que nos pareció súper importante era que cuando nosotros hicimos el levantamiento de la información, para el 95% casi de las pequeñas y medianas empresas, el financiamiento, ¿no?, la provisión de liquidez era un tema central para el desarrollo de sus negocios, ¿no? Sin embargo, solo el 7% conocía la existencia de un documento como una factura negociable. Entonces, ahí había una brecha tremenda que generaba digamos, un reto para quienes estábamos en el segmento, digamos, del factoring, pero nos encontramos luego con otra problemática, que era que el Poder Judicial no conocía adecuadamente la normativa, que era reciente, fundamentalmente aquel juez que no era un juez comercial, ¿no?, que era un juez de paz que tiene a cargo, digamos, dilucidar el pago de una factura que es menor a, en este caso son aproximadamente $3.000, no va a un juez comercial, sino va a un juez de paz. Entonces los jueces de paz, que son miles en el Perú, no tenían necesariamente conocimiento de los temas vinculados al tratamiento de un título valor como lo es una factura negociable, pero además con mérito ejecutivo, ¿no? Es decir, que es similar al protesto, ¿no? Entonces, ese también fue un reto, ¿no? Entrar al Poder Judicial, convocar a los jueces, ¿no? Pasearnos por todos, eso fue simpático, ¿no?, porque nos paseamos por todo el Perú, pero hablando con todos los jueces y las cámaras de comercio para hacerle entender de que no solamente es el tema en que los proveedores entiendan que pueden utilizar una factura, que los compradores entiendan que ya no pueden generar prácticas para evitar la negociabilidad, pero también el Poder Judicial para cuando aquellos casos que le llegue, ¿no?, lo puedan resolver rápidamente y de acuerdo a la nueva ley. Entonces, es todo un tema, ¿no?, un ambiente que se tuvo que trabajar bastante bien, de manera coordinada, como digo, con el sector privado del sector público, ¿no? Bien, gracias.
José Antonio, siempre que hablamos de pymes decimos que el financiamiento de las pymes es realmente un desafío. La pregunta es, desde la visión del Banco Mundial, ¿por qué creen que esto es así? ¿Y cuáles son, en ese caso, los principales inhibidores o barreras que los distintos ecosistemas de pymes presentan para que el financiamiento de ellas no sea del todo simple o ágil? Está fácil esta. Ah, sí. No, los desafíos son enormes, hay muchos desafíos para serem superados. Nosotros dividimos el mercado, cuando analizamos las pymes, dividimos en tres partes: la parte de emisor o das pymes, la parte de infraestructura y de demanda. Y cuando avaliamos los emisores o las pymes, vemos que, primero, hay un volumen limitado de pymes con activos de calidad. Este es un problema. O alto custo de financiamiento es otro problema, tanto en mecanismos directos como mecanismos indirectos. En mecanismos directos, nós temos pequenas transações que afetam o custo e fragmentam o mercado. E indiretos, em geral, as pymes têm pouco conhecimento do mercado, não sabem como acessar o mercado de valores, não sabem como acessar os participantes que querem titularizar ou que querem utilizar os ativos. Porque este é um problema, são empresas normalmente familiares, então não têm expertos disponíveis para ajudar. Sobre garantia, que normalmente é muito alta. O tempo para aprovar o financiamento é outro problema, porque para mecanismo indireto, o tempo, às vezes, é muito grande e não atende às expectativas de las empresas, de las pymes. Y cuando hablamos de mercado de acciones, tenemos todas estas barreras, más el gobierno corporativo, más las informaciones que la empresa tiene que prestar para sus investidores y para la bolsa. Entonces tiene una serie de barreras que tienen que ser analizadas en la parte de las pymes. Em infraestrutura de mercado, temos regulação operacional e legal, o sistema tributário, a capacidade limitada da entidade de supervisão, porque há muitas desregulamentações que estão sendo implementadas no mercado, que são boas para reduzir o custo, pero tienen um problema criam um problema para as entidades de supervisão analisarem. O sistema tributário que eu já mencionei, algumas vezes tem uma assimetria de produtos também, porque os produtos são novos. Então, quando se cria um produto, tem que adaptar o sistema tributário e, às vezes, o sistema tributário não está muito adequado, tem que cambiar, tem que inovar ou melhorar a regulação legal também, então tem muitos problemas. E otorgamento de garantias. Quais são as garantias? Há o governo por detrás garantindo ou não? Há fundo de desarrollo? Hay un tema que es complejo, desafiante y también divertido para los que estamos en la gestión de alguna infraestructura de mercado, que es el estándar de IOSCO, que ustedes conocen bien, y luego la realidad de Latinoamérica y del entramado PYME. Cómo en algunas experiencias que me has contado tratan de armonizar IOSCO como un estándar de alto rango para los mercados de valores y las realidades de las empresas pymes, que son las que hay, y bueno, los países tienen que construir esquemas de financiamiento con esas realidades y no tanto con los estándares por ahí de IOSCO, que son para Estados Unidos o Alemania. ¿Qué es la política de trabajo que ustedes tienen en esa línea?
Sí, el problema es que la regulación de IOSCO es una regulación de estado de arte. Y se quiere implementar en un país en desarrollo, la misma regulación es un problema. Entonces tienen que adaptar la regulación y paso a paso después va a mejorar la regulación, pero en el primer momento es muy difícil. Tarea pendiente que nos queda para el próximo gobierno, con el apoyo de José Antonio. Sí. El tercero punto es la demanda, que tenemos que analizar quién son los inversionistas. Son inversionistas institucionales, fondos de pensiones, compañías aseguradoras, tienen la regulación, permisión para invertir en pymes o no tienen. Las personas naturales invierten o no, los inversionistas son extranjeros o locales. Entonces, tem que analisar quién son los inversionistas e entender el mercado para después seguir adelante. Otro punto es el método de distribución, se da una oferta pública, una oferta privada, un book building, cuál es el método de distribución. Y se tiene los distribuidores o canales de distribución que están bien desarrollados, se tiene distribuidores especializados, si las corredoras están distribuyendo y conocen el producto, o si son los fondos especializados que tienen su propia distribución. Accesibilidad para los inversionistas también es importante, se tienen informaciones, tienen precios, saben cómo manejar el producto, tienen mercado secundario o no tienen, y la rentabilidad y riesgo adecuado. Yo creo que estos son los puntos que yo considero como principales. Bien, muy claro, muy claro. Y bueno, yendo a la realidad de países comparables, es súper interesante lo que vos nos contás, Víctor, de la factura. Ahora, lo que sigue a esto, y ya sabiendo que ha funcionado bien en Perú, contanos, si podés, cuál fue el impacto que la penetración del descuento de facturas tuvo en el ecosistema PYME y bueno, los volúmenes y los efectos que genera en la economía en general. Y también, si te parece, cuáles son las visiones o las expectativas que el grupo de la Bolsa de Valores de Lima tiene en relación a este nuevo segmento bursátil de factoring. Claro, Fernando. Bueno, has diferenciado bien los dos efectos que tiene el mundo del factoring, digamos, ¿no? Uno, que evidentemente hay un rol social, ¿no? Con la finalidad de dinamizar el mercado, porque en los últimos 2 años, fundamentalmente, el primer año fue un año básicamente de testeo, en los últimos 2 años se ha visto digamos, el efecto principal de este producto es, ¿no?, que producto de una mayor oferta de facturas y una mayor, digamos, oferta de liquidez, ¿no?, se pueda generar este beneficio tangible para las pymes, ¿no?, que es la reducción de las tasas, y eso se ha conseguido, ¿no? Lo que hemos visto nosotros de información no pública, porque eso no hay un registro de tasas, digamos, ¿no?, pero de las digamos, de los análisis que nosotros hemos hecho en forma independiente, ¿no?, ha habido entre 20 o 30% de reducción de las tasas del año 2016. 2019 y 2016, por lo menos una reducción de entre el 20 al 30%. Ahora, ¿y por qué se explica esto?, ¿no? Porque, primero, que ahora ya no hay solamente 3 o 4 entidades que se dedican al financiamiento, sino el gobierno, a través de una serie de medidas, promovió la incorporación de nuevos jugadores, ¿no?, al mercado de factoring. Ahora, hasta fines de agosto, tenemos aproximadamente 60 entidades, ¿no? Si vemos la relación de cómo anda el mercado, ¿no?, de factoring financiero y no financiero, todavía es 80% mercado financiero y 20% el no financiero. Pero hace 3 años empezamos con un 95-5, 95 el mercado financiero y 5 algunos jugadores independientes, ¿no? Hoy, luego de 2 años, ya han ganado terreno
se ha incrementado el monto acumulado aproximadamente entre casi 7.000 millones de dólares acumulado de financiamiento, y esto ha beneficiado directamente a pymes que son, vamos a decir, producto de este tema del conocimiento, entre 15.000 empresas que ya utilizan el mecanismo o sus facturas negociables. Como le decimos nosotros, tú tienes dinero en efectivo en la mano y esas facturas negociables ya empiezan a generarse como una práctica común para el financiamiento de todos sus negocios, ¿no? Una pyme ya empieza a hacer varias veces, empieza a rotar varias operaciones de factoring. El plazo promedio de pago en el Perú es aproximadamente entre 50 a 60 días, ¿no? Hay una ley en el Congreso presentada recientemente que de alguna manera va en línea con algunas iniciativas que ha habido también en Chile, en Colombia, entiendo también en México, con la finalidad de disminuir el plazo de pago, ¿no? Dándole un plazo máximo de 30 días para el pago de facturas a los compradores, que si a eso le agregamos, ¿no?, los plazos que también la ley prevé para la aceptación del producto, estamos más o menos en unos 40 a 45 días. Es decir, el plazo se va a reducir entre 55 a 45 días como plazo de pago. Entonces, pero no obstante, nosotros sí creemos que el mercado de factoring aún es posible. Algunos nos dicen de que a menor plazo, menor posibilidad de operaciones de factoring. Eso es cierto, sin embargo, a mayor cantidad de facturas, mayor volumen también de operaciones de factoring. Entonces, creo que es un tema en el que hay noticias positivas ¿no?, para los factores, porque van a tener un mayor volumen que financiar, ¿no? Ahora, respecto al tema de cuáles son las posibilidades para el grupo, eso es un tema interesante porque, claro, nosotros empezamos con un digamos, objetivo de origen, que era el registro centralizado de facturas para cubrir todos los aspectos que he mencionado ya anteriormente. Sin embargo, lo que hemos visto en el desarrollo de este producto es que el mercado ahora demanda un mercado centralizado primario de facturas, ¿no? Pero como empieza a generarse una oferta o un tamaño que requiere que aquellos factores, ¿no?, fundamentalmente los no financieros, ¿no?, trasladen facturas para poder ellos mantener una rotación interesante en el año, ahora requieren también un mercado secundario. Por tanto, estamos hablando ya de una plataforma de mercado primario y ahora creo que para el año siguiente ya debemos de pensar en una plataforma para el mercado secundario. Pero también dicen, bueno, pero yo quiero que esto, en la onda de la transformación digital, y dado que la factura es negociable y dado que tú tienes toda la información, quiero también un scoring o una central de riesgos. Entonces, vamos a mirar también el tema de una posible central de riesgo para todos los usuarios que normalmente tienen operaciones de factoring, no para el confirming, solamente para el factoring. Pero luego nos piden, bueno, yo necesito, ahora ya no somos 4, ahora somos 60. Entonces, por un tema de economía de escala, quiero que me proveas infraestructura, ¿no?, para generar mis negocios y inclusive hasta la contabilidad. Nos han pedido por ahí algunas entidades. Entonces, digamos que el espacio de crecimiento del ecosistema en general empieza a crear nuevas exigencias que finalmente se convierten en oportunidades para el grupo. Se hablaba anteriormente en el panel anterior de todo el tema de transformación digital. Sí creo que nosotros debemos aprovechar y capitalizar digamos, esfuerzo en el que se viene, en el que no solamente el lado público, sino el lado privado viene trabajando, e incorporar estas facilidades para que, por ejemplo, el enrolamiento de nuevos clientes se haga de manera también remota, conectándonos pues con la RENIEC, haciendo ahora la validación digamos, de identidad con huella digital, en fin, tantas alternativas que tenemos ahora como posibilidad legalmente hablando, ¿no? Bien.
Bien, bien, muy claro. Sin duda que para toda Latinoamérica y en Argentina en particular, el financiamiento del capital de trabajo, que es de lo que estamos hablando, de facturas, de cheques, de pagaré, es determinante para el día a día de las empresas pymes. Sin perjuicio de esto, y para José Antonio un poco la pregunta es, el mercado de capitales tiene entre sus funciones vertebrales financiar la inversión, el desarrollo, es decir, financiar proyectos ya no de capital de trabajo y de corto plazo, sino financiar de proyectos de inversión de mediano o de largo plazo. Lamentablemente nuestras bolsas tienen todavía muy poquito de eso en relación a las pymes. La pregunta es si vos creés y si el trabajo del Banco Mundial está enfocado a desarrollar instrumentos y políticas públicas que impulsen el financiamiento de las pymes ya en proyectos de inversión de largo plazo. Primero, el mercado, el Banco Mundial está interesado en desarrollar el mercado. Es claro que el mercado de largo plazo es un objetivo, pero ainda tenemos que desarrollar el mercado de corto plazo. Tenemos que dar oportunidades para las pymes de accesar al mercado de capitales que no conocen. Y después vamos a buscar el mercado de más largo plazo. Pero veo que es una oportunidad, existe una buena posibilidad de acceso al mercado de largo plazo, con fondos, principalmente fondos cerrados, fondos de inversión cerrados que tienen la capacidad de manejar con más tranquilidad los activos. Estos pueden financiar las pymes con más largo plazo. Y después, yo creo que después ven para las plataformas de negociación también. Bien. Yo voy a hacer una o dos preguntas más, pero la invitación a todos ustedes es si quieren pensar alguna pregunta, ir tomando la palabra, me avisan y yo con gusto se las traslado, o ustedes le hacen la pregunta a Víctor y a José Antonio. Digo, para que se preparen, así no demoramos el panel, que estamos justo de tiempo. Pero como pregunta siguiente, para Perú, yo decía al principio de que en Argentina el 2% de las empresas pymes acceden al mercado de capitales de manera más o menos frecuente. ¿Qué porcentaje acceden en Perú y cuáles son los inhibidores que Perú tiene de por qué no accede el otro porcentaje? Porque seguramente están en parámetros comparables con Argentina y con los distintos países de Latinoamérica. Sí, a ver, creo que hay tres aspectos fundamentales. Pensando ya más en el mediano-largo plazo, ¿no? Creo que la tarea en los próximos 2 o 3 años está bastante marcada, el desarrollo creo que está bastante bien encaminado, ¿no? Pero tenemos que pensar un poco en qué va a pasar de aquí a 3 o 4 años, a 5 años, ¿no? Y creo que aquí hay 3 factores que son fundamentales, ¿no? Uno es, ¿qué pasa con el Estado? El Estado como gran comprador, ¿no? Y esa es digamos, una pregunta, por lo menos en Perú. Entiendo que en otros países ya el Estado como gran comprador, ¿no?, ya ingresa a este mundo del factoring. Sin embargo, en el Perú, no obstante, la normativa, en principio, debiera alcanzar también a las empresas públicas. Aún no lo hacen en la medida que cada empresa pública tiene, bueno, no cada empresa, ¿no?, determinados segmentos, porque están, digamos, gobiernos regionales, gobierno central, tiene determinada particularidad normativa interna que inhibe, ¿no?, el acceso a este tipo digamos, de operaciones. Entonces, las pymes se ven, digamos, presionadas cuando hay al frente un gran comprador Estado, porque sabe perfectamente que la factura negociable en esos casos no funciona, ¿no? Entonces, es un gran tema a resolver, ¿no? Y lamentablemente, si bien es cierto, esa es una recomendación que se le ha dado al Estado hace algunos años, sabemos cómo son nuestros gobiernos o nuestros estados, que no necesariamente funcionan a la velocidad que nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces, es un gran tema. El segundo me parece que tiene que ver con la educación financiera, ¿no? La educación financiera, que es un gran reto para todos, y
y aquí estoy hablando básicamente de las pymes, pero en general creo que la educación financiera a todo nivel, desde los colegios, es un gran reto para nosotros como grupo Bolsa y seguramente para muchos de nosotros. Y por tanto, específicamente en el tema de las medianas y pequeñas empresas, el cómo difundir también tiene que ver con no solamente el esfuerzo privado, sino también el esfuerzo público. Y acá hay un gran compromiso que hay que buscar de los organismos, inclusive los organismos internacionales, en trabajar este tipo digamos, de iniciativas, ¿no? Decime que tenés menos del 2% de empresas pymes que acceden al mercado de capitales, para no quedar mal yo. No, bueno, según la estadística al año a junio, digamos, ¿no? El 6% de las empresas pymes tienen acceso a financiamiento, ¿no? Me lo imaginaba. Tiene... ¿Hay una pregunta por ahí? Buenas tardes. Respecto a la experiencia de Perú, lo que quería entender es cuáles son los factores que hacen que aumente el volumen de facturas electrónicas para ser descontadas. ¿Es un problema de la oferta de facturas por la falta de educación o es un problema de los emisores o el que después conforma y acepta la factura, o sea, del comprador, la cantidad de compradores que son potables para que el mercado luego las compre y se anime a comprar esas facturas? ¿Dónde está el problema? Eso es uno. Y la segunda es, ¿cómo se negocian esas facturas que el mercado probablemente vaya a aceptar? Obviamente, si es de una corporación, una multinacional, esa factura va a tener un riesgo mucho menor que si es de una empresa que, no sé, que tenga un nivel crediticio más bajo. Pero una vez que esté ya aprobada, ¿cuáles son las plataformas o dónde se negocian esas facturas? O sea, primero, ¿cuáles son los factores? ¿Es la oferta o es la demanda de estas facturas que hacen que crezca este mercado? Y después, ¿dónde se tradean estas facturas? ¿Que son ustedes o es una plataforma o son varias plataformas? ¿Pueden haber varias plataformas? Sí. A ver, yo creo que a la primera pregunta, digamos, de cuál es la problemática o por qué no hay un volumen mayor, creo que tiene que ver fundamentalmente con la oferta, ¿no? El proveedor, al tener una factura electrónica, digamos, a los 2 días después, puede constituir una factura negociable en los registros de Cavalli. Por tanto, y para eso, digamos, hay infinidad de alternativas, hay fondos de inversión, tenemos empresas de factoring, tenemos bancos, sociedades agentes de bolsa, en fin, hay una diversidad de entidades que pueden ya negociar. Hay un segundo problema, pero creo que es, digamos, si lo queremos poner en una escala, el menor problema, que es que algunos compradores todavía continúan con determinadas prácticas de no aceptar la factura y más bien darle disconformidad a la factura. Sin embargo, legalmente eso está prohibido. Entonces, eso creo que va a ir, ¿no? Disminuyendo en el tiempo. Entonces, a nuestro juicio le atribuimos fundamentalmente el crecimiento al conocimiento y al impulso de la oferta de facturas, que eso creo que ha venido evolucionando favorablemente, ¿no? Ahora, ¿cómo se negocia en realidad? Al momento en el que se registra una factura en los sistemas de Cavalli, ¿no? Es un sistema denominado FactTrack. En esos sistemas de Cavalli se registra la factura a nombre del proveedor, el título valor sin mérito ejecutivo a nombre del proveedor, y recién cuando el comprador aprueba o da la conformidad, se constituye un título valor con mérito ejecutivo. En ese momento es que algunas empresas de factoring, ¿no? ya hacen la transferencia en el mismo sistema de Cavalli, ¿no? y la liquidación va o por Cavalli o por fuera, ¿no? La liquidación si no está, digamos, vinculada necesariamente a la participación de Cavalli. Sin embargo, al transcurrir del tiempo, empiezan a modificarse las prácticas. Y dado que es un proveedor ya conocido, ¿no? ya no esperan la conformidad del comprador, sino al momento de la inscripción, sin mérito ejecutivo, ya están financiando la factura. Entonces, eso ha generado también que haya una mayor velocidad en la provisión de liquidez a las pymes, ¿no?
Sin duda que la demanda del producto, es decir, del lado del inversor, es un tema determinante. Al menos en Argentina, aproximadamente el 75% de la demanda de productos está o existe sobre la base de digamos, un mandato normativo que direcciona el ahorro, es decir, a través de los fondos pymes, de fondos públicos que compran productos. Entonces, creo que la última pregunta de mi parte tiene que ver con el rol de los inversores en el mercado pyme. Si querés, José Antonio, primero vos y luego Víctor. Todos nosotros que trabajamos en la industria pyme seguimos casi una premisa, digamos, escrita en piedra, elaborada por Caram, que es que el financiamiento de las industrias nacientes requiere indudablemente estímulos de parte del Estado para que se desarrolle. Es decir, que los estímulos normativos están bien, pero indudablemente no pueden ser el 100% de los inversores aquellos que estén de alguna forma condicionados. Entonces, el gran objetivo de los mercados especialistas como MAB es no solo crear brokers especialistas, sino también inversores que elijan ese riesgo. Entonces, ahí para José Antonio, un poco es cuál es tu visión respecto de estos inversores especializados en el mundo pymes. Sé que mañana en el panel de inversores va a haber algún fondo especialista en pymes. Bueno, ¿y cuáles crees que son las medidas que los gobiernos, los estados tienen que tomar para, sin distorsionar las curvas de crédito, de alguna manera estimular la demanda de productos pymes? Hay muchas iniciativas para desarrollar ese mercado. Hay varios ejemplos. En España, por ejemplo, que hay una garantía del gobierno para desarrollar el mercado. Esa garantía dada para un fondo de inversión específico. Hay en Inglaterra una coinversión también del gobierno para desarrollar las plataformas de préstamo. Hay otros países que están utilizando incentivos tributarios. Entonces yo creo que esos tres puntos, incentivos tributarios, coinversión y garantías, son muy importantes para desarrollar este mercado. Hay inversionistas extranjeros que tienen interés. Yo me acuerdo, estábamos comentando este punto, yo estudié en Estados Unidos años atrás y había una clase, una materia que era para preparar un business plan. Entonces preparamos un business plan en mi grupo, 5 personas. Y después que preparamos, entonces los maestros criticaron el business plan. Muy duro, fueron muy duros conozco. No, la presentación no es buena, los números no están muy buenos, tiene que calibrar mejor. Entonces, durante 3 meses trabajamos con el sistema, pero después que estaba pronto, si ahora está muy bueno, va a presentar para los inversionistas. ¿Qué inversionistas? Porque yo era de Brasil, entonces en Brasil no teníamos fondos de venture capital, private equity, angel investors. Sí, es tu problema, no es mi problema. Entonces yo procuré y había solo en Boston 150 fondos de venture capital y angel investors. Yo me recuerdo que en un día yo entré en un edificio a las 8 y salí a las 6 de la tarde visitando varios inversionistas. Entonces, en Brasil, años atrás, nosotros también no teníamos, ahora tenemos fondos de venture capital, tenemos fondos de private equity, pero yo creo que los dos grupos crecen juntos. El grupo de pymes y la necesidad de acceso al mercado de capitales y también
el grupo de inversionistas. Y anteriormente, los inversionistas intentaban salir, que eran los fondos de private equity, intentaban salir entre 5 y 7 años. Pero hoy están intentando con ofertas para otros fondos que tienen especialización después. Entonces hay una diferencia, hay un tipo de venta que está ocurriendo de una forma diferente. Bien. Pero hay inversionistas. Bien, bien, muy claro. Sí, ¿hay una pregunta ahí? Hola, buenas tardes. Felicidades, muy buen panel a los tres. Víctor, has relatado muy bien las diferentes etapas por las que han pasado para llevar a cabo pues, el inicio de este servicio. Mi pregunta va dirigida a qué tiempo les tomó desarrollar el mismo, desde que pensaron llevar a cabo las facturas fiscales y cuando cayó el primer cliente, dado pues todo esa curva de aprendizaje tanto del pagador, los clientes, el gobierno y demás. ¿Y cuál fue el primer reto con el que se encontraron? A ver, como en toda situación en la que actúa el Estado, ¿no? Los tiempos son cortos, ¿no? Porque evidentemente se quiere, digamos, sacar el producto para determinado momento político, digamos, ¿no? Y nosotros no fuimos exentos a esa situación, ¿no? Yo diría que entre el proceso de diagnóstico legal, ¿no? Y la implementación propiamente dicha, no fue más allá de un año. O sea, esto empezó aproximadamente a fines del año 2014, ¿no? Nos tomamos prácticamente todo el 2015 y el 2016, en febrero del 2016, empezamos con el servicio, ¿no? Entonces, digamos, un plazo razonable de año y medio, creo que coordinaciones más, coordinaciones menos, ¿no? Fue un plazo, creo yo, bastante razonable para la implementación, ¿no? Y claro, el primer reto, ¿no? Fue cuando empezamos en el mes de febrero, ¿no? El registro de las facturas negociables, y los primeros meses no venían facturas, ¿no? Yo, pues, ante mi directorio había quedado, ¿no? Con un compromiso, digamos, moral y, ¿no? No venían las facturas. Entonces, ¿cuál era el problema? Que, digamos, para empezar el conocimiento de los proveedores, ¿no? Había todo un proceso en el que no habíamos cumplido con la etapa. El regulador también tenía parte en digamos, digamos, acciones previas, preliminares, ¿no? Y el otro tema que tuvimos también al inicio fue que los bancos digamos, las prioridades de los bancos el factoring no era necesariamente un negocio para los bancos. Estamos hablando de entidades fuertes y grandes, ¿no? Y un producto factoring para ellos no era necesariamente una prioridad desde el punto de vista tecnológico. Entonces las integraciones demoraron prácticamente 6 meses, ¿no? Entonces creo yo que el reto fue básicamente conocimiento y tecnología. Bien. ¿No? Víctor, mil disculpas, no tenemos más tiempo, se nos fue volando esta hora, así que fue muy provechoso las opiniones de ambos, les agradezco y los despedimos con un fuerte aplauso.